Palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy gratos y muy contentos de poder estar con ustedes siempre a la misma hora, en el mismo día, ¿no es cierto? Poder estar transmitiendo un mensaje directamente al corazón. Hoy quiero hablar con respecto a una de las bendiciones más grandes que podemos experimentar como creyente, como hijos, heredero, coheredero, como hijos sentados juntamente con Cristo, con nuestro hermano mayor, es ser predestinado. Según como el apóstol Pablo estaba hablando en el capítulo 9 con respecto a el destino que teníamos, ¿no es cierto? Hacia dónde nos dirigíamos, hacia dónde íbamos, y eso estaba de antemano predestinado, ¿cierto? Hacia dónde estábamos destinados, y era a salvación. Y eso es lo que hoy queremos compartir, lo que queremos hablar con respecto a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 nos dice de esta forma. Dice: la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continúo dolor en mi corazón. Es decir, Pablo estaba entristecido, triste, por ver que muchos creían que estaban basados, por creer que estaban basados en su nacionalidad, en su cultura, en su denominación, ¿no es cierto? Estaban seguros y eran hijos de la promesa y de salvación. Dice: porque deseo yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley y el culto y las promesas. En la NTV nos habla, nos cuenta, nos dice de esta forma. Dice de esta forma: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza mejor, e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separados de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Era tanto el amor, era tanta la necesidad de que ellos pudieran entender y ser salvos y ser... Él quería que ellos pudieran entender lo que es la elección, lo que es ser salvado, ser elegido por Dios.
ver que esta tristeza, que tenía Pablo era por causa del que los judíos creían, ¿no es cierto?, pretendían ser salvos por sus propias obras, por lo que ellos hacían, por sus méritos, por sus sacrificios, y en fin. Dice: yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlo. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac, Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén, dice. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Por supuesto que no, dice Pablo. Porque no todos los que nacen en la nación de Israel son, ¿verdad?, miembros del pueblo de Dios. No todos los que nacen en Israel, no todos los judíos, ¿cierto?, los que nacen ahí y son judíos, son del pueblo de Dios. Ser dependientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, puestamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido volver dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y aquí viene el fuerte del mensaje. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudieran hacer algo bueno o algo malo, ella recibió un mensaje de Dios diciendo: este mensaje demuestra que Dios elige. Este mensaje demuestra, lo comprueba que Dios elige. Es Él el que elige, no el hombre elige a Dios. Es Dios el que elige al hombre para salvación. Es Dios el que elige a la gente según sus propósitos. Según el propósito del hombre o el propósito de Él mismo. Según sus propósitos de Él mismo, Dios. Su propósito, ¿no es cierto?, es salvar a aquellos, ese remanente, que aquello no es todo el mundo. Recuerde que no es la enseñanza del universalismo, que todos son salvos, que todos han sido redimidos. No todos. Está hablando de sus remanentes, de sus escogidos, los que fueron elegidos por Dios por gracia. Tanto es justo aquel que es condenado por su pecado, y tanto es justo el que es salvo por gracia. Porque por los dos hubo un pago. Y cada uno puede pagar por sus pecados, pero para perdición. Hay una sola sangre que nos limpia y nos separa del fuego eterno, de la perdición, que es la sangre de Cristo. Dice: Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones. Él las llama, ¿no es cierto? ¿Quién es el que llama? Él el que llama, no es el hombre. Recuerde que el muerto no puede cooperar con la resurrección. Hablando de Lázaro, ¿se acuerda Lázaro? Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Y en qué cooperó?
con respecto a resurrección, en nada. Lo único que operó, que caminó de ahí hacia acá, después de haber resucitado, después que Él, ¿no es cierto?, le dio vida nuevamente, cayó el Espíritu sobre Él de nuevamente y pudo recién después poder caminar. Ningún muerto puede aceptar a Dios, ningún muerto puede elegir, ningún muerto puede escoger a Dios o haberlo aceptado. Es Dios el que llama, no es el hombre el que llama, no es algo. Muchos dicen, sí, lo que pasa es que Dios no va en contra de la voluntad humana. La voluntad humana nunca ha querido ser la voluntad de Dios. La voluntad humana, nuestra naturaleza humana, es odiar y somos hijos de ira. Esa es nuestra condición, que Dios nos haya convencido, nos haya transformado, sacado de gracia, no porque éramos buenos, éramos malos. Es más, ahora somos justos y a la vez pecadores. Lutero dijo, somos justificados, pero a la vez somos pecadores. Que eso la religión no lo entiende. Muchas religiones no lo entienden. ¿Cómo Dios puede llamar justo a una persona, haberlo justificado y aún así es pecador? Obviamente, porque nos equivocamos. Ante el Padre estamos justos, ante el Padre estamos santificados. No son nuestras obras. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones. No es por los méritos humanos que hayan hecho. Se lo dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dice las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Saúl. Hubo un rechazo. Ahí está hablando de salvación y perdición. Es clarísimo. Ahí está. Aquí Pablo está hablando de predestinación. Está hablando, ¿no es cierto?, de ser predestinado. Uno había nacido para salvación y otro para perdición. Jacob hizo algo bueno para salvarse. Esaú hizo algo malo, que eso fue la causa que lo... No. Es decir, claro, él hizo lo malo, pero no fueron las actitudes, fueron más, había una predestinación. Entonces ahí también una enseñanza, una doctrina, dice, sí, es que Dios como todo lo sabe, y Él estaba de mucho antes, ya sabía quién Él lo iba a elegir y quién iba a aceptar a Dios, quién iba a rechazar a Dios. Estamos diciendo que el hombre el que elige, el hombre el que acepta, el hombre, estamos volviendo a caer de la gracia, estamos volviendo de nuevo a deslizarnos de la gracia, estamos volviendo de nuevo a decir que por nuestros méritos somos salvos. Ya habían sido, antes de que hicieran algo bueno, antes de que hicieran algo malo, eran predestinados a salvación. Y eso Pablo lo llama una gran bendición. Esa es la bendición que Pablo nos habla abiertamente. Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto con esto, que rechazó a uno y a otro lo tomó por gracia. Por supuesto que no, dice Pablo. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Él decide. No depende de nuestro deseo ni de nuestros esfuerzos la salvación. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¿Cómo eso? Dios endureciendo. ¿Cómo eso? Claro, Dios convence y al convencer lo ablanda. Porque Él es el que hace la obra, Él hace la transformación, Él es el que regenera, Él el que hace que podamos nacer de nuevo, otra vida distinta. Él es el que hace la obra, la hizo en la cruz, pero el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio.
Hasta aquí vamos bien, ¿no es cierto? Él es el que endurece el corazón. Claro, porque Dios convence a este, a otros no. Porque todo es justo. Es decir, todo era justo que todos fuéramos condenados. Ya estábamos, ¿no es cierto? Pero Dios tomó un remanente, lo vuelvo a decir, por gracia, y lo salvó. Nadie de aquí puede jactarse que hizo algo encachado, que hizo algo extraordinario, que hizo todos los puntos, canjeó puntos para ser salvo, hizo mérito. Mentira. Nadie de nosotros, ni siquiera nosotros los pastores, somos buenos. No tenemos ningún mérito para ser salvos. Ahora, ¿significa que esto me lleve a hacer lo que yo quiera? No he sido nunca convencido por el Espíritu Santo. Si Dios también me da chipe libre para hacer la de Kiko y Caco, es porque todavía no entiendo la gracia. Solamente la digo, solamente la hablo, pero no comprendo, pero no es mi base. Si no tenemos esta base, que lo que decía Pablo, que la predestinación es bendecido con toda bendición de lo alto, con las riquezas y bendiciones espirituales del cielo. Pablo consideraba que la predestinación era una bendición. Ahora, si nosotros no vemos esto como una bendición, nuestra base no es la obra de Cristo, es mi obra. Y eso es humanismo. Y caemos muchas veces en eso. Caemos en poder pretender que nosotros hacemos algo y que según nuestras obras. Cuando alguien cae enfermo, lo primero que viene es una persona que no está sostenida en la gracia, que depende de su justicia y cree que por su mérito se ha ganado la bendición, se ha ganado la sanidad, comienza a juzgar a aquellos que se enferman, aquellos que caen en enfermedad, aquellos que están pasando dificultades fuertes. Sí, pero ¿cómo? Pero ya empezamos a juzgar. Esa es nuestra condición humana. Cuando no estamos basados en que mi mayor bendición es que fui predestinado a salvación. El destino estaba ya de antemano todo preparado. Destino planeado. Destino planeado. Elegidos y destinados con anticipación desde antes en Cristo. Esa es la mayor bendición que tenemos. Destino ya planeado, ya determinado. Ya estaba todo nuestro destino de antemano, estaba determinado a que fuésemos salvos por gracia. Así podemos encontrar Efesios 1 dice de esta forma: toda la alabanza sea para Dios. Aquí Pablo está hablando alabanza y gloria a Dios por lo que Él ha hecho y por la predestinación que Él nos ha dado. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz, bendiciones espirituales. Sabemos que los títulos, ¿no es cierto?, fueron puestos por los que escribieron los comentarios, separaron, ¿no es cierto?, los capítulos por versículos, pero bendiciones espirituales le cae bien a esto. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales
con toda clase de bendiciones espirituales. ¿El celular es una bendición espiritual? No, ¿no es cierto? Es una añadidura. Es algo que necesitamos. Llamar, que nos llamen, escribir, que nos escriban. Podemos hacer tiene montones de aplicaciones, ¿no es cierto? Ya tiene alarma, reloj, calendario, todo lo que queramos meterle, todo. ¿Pero es una bendición espiritual esto? No, ¿no es cierto? Es algo material, es una añadidura. Dice, hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿A qué se refiere con toda clase de bendiciones espirituales? ¿A qué se refiere Pablo aquí? Con todas bendiciones, somos bendecidos ya con todas bendiciones. ¿Qué cosa? ¿Y qué continúa? ¿Qué es lo que está hablando esto? Está diciendo, Dios nos amó y nos eligió. Nos eligió. Incluso antes de haber hecho el mundo, antes que se pusiera a hacer el mundo, Dios nos amó, está hablando antes, nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y ahí seguimos hablando. ¿Cuál es el contexto de Efesios 1, Romanos 9? Con toda bendición de lo alto. Y vuelvo a decir, ¿quién nos ha bendecido con todas clases espirituales? Esto es material, no encaja y no es cierto, no cabe. No cabe. Vamos a mojar acá, no cabe. ¿A qué se refiere lugar espiritual? Con toda clase de bendición espiritual. ¿A qué se refiere? A que nos amó y nos eligió, nos predestinó, nos justificó, nos limpió con su sangre. Pablo decía, eso es digno de ser alabado, para alabanza y gloria. Esa era la mentalidad de Pablo. Ahora, este mensaje está hablando en contra, estamos a favor, predicando miseria, predicando pobreza. No estamos a favor de la pobreza, no estamos a favor de la miseria, no estoy a favor de la muerte y de la enfermedad, no. Son situaciones que pasamos. Cada uno pasa sus situaciones. Si vamos a Hebreos 11 habla, ¿no es cierto?, de Sansón, habla de Moisés, que se abrió el mar rojo, habla de José, habla que derribaron muros, taparon boca de leones, hombres, héroes de fe y todo, pero termina, nosotros predicamos la mitad del mensaje, pero termina que muchos fueron quemados, aserrados, torturados, perseguidos,
muchos murieron por la fe. Por la fe. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, nos cuesta entender eso. Y muchas veces, pero ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Si Dios está conmigo, Dios está aquí, y empezamos de una u otra forma. Y más encima nos empiezan a juzgar el por qué estamos así. Somos rápidos para juzgar. Somos rápidos para poder minimizar al otro, criticar al otro. Mire, los muertos no cooperan con la salvación, lo que había escrito acá en las redes sociales. Los muertos no cooperan con la salvación. Por ejemplo, como Lázaro tampoco lo hizo en la transición de la muerte a la vida. Éramos hijos de ira. Luego ahora somos hijos de salvación, hijos de Dios, hijos de justicia. Eso es lo que quería compartir un poquito. A ver si podemos. Aquí está. Aquí está. Por la fe. Hebreos 11:35. De ahí del 35 no lo leímos. De ahí solo leímos lo que nos gusta, ¿no es cierto? Lo que a lo mejor la gente quiere escuchar. A lo mejor no es de mala intención, porque a veces queremos animar a la gente, pero a veces le hacemos daño a la gente que también hay dificultades. Pero no terminamos Hebreos 11 completo. Dice, por la fe hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos. Hubo resurrección, lo recuperaron, que habían muerto. Otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Es decir, vieron la vida nuevamente. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios y a cambio de la libertad ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Por la fe algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones. Por la fe algunos murieron apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabra, desposeídos y oprimidos y maltratados. Por la fe también este mundo no era digno de ellos, vagaron por el desierto y montaña, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Por la fe también, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, algo mejor para nosotros. Que muchas veces a nosotros nos cuesta eso, ¿no es cierto? Algo mejor para nosotros. De modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Y muchas veces esto no nos gusta, y no es que uno esté haciéndole culto a las aflicciones. Pero la vida es un matiz y sé que es doloroso y siempre tenemos que estar pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, que podamos entender rápidamente. Y por eso que es bueno poder tomar la Biblia y estudiarla y poder leer. Aún así van a haber dificultades, pero vamos a estar más firmes en medio del desierto. Yo conozco el desierto espiritual, también conozco el desierto físico. 3 días, 3 noches caminando. Con mi casco, con mi fusil y todo. La pampa chilena. Sé que no es un lugar que haya agua y hermoso, verde, no. Un desierto, arena. Ese es el desierto. Y muchas veces no nos gusta. Pero hay circunstancias que en la vida la hemos pasado, ¿no es cierto? Solo Dios sabe las circunstancias que hemos pasado y la hemos visto bien dura. Hemos llegado a estar solos, hemos estado en aflicción, pero ahí, firme en la roca, firme en Cristo. Dios nunca culpa a gente inocente.
Entonces muchas veces nosotros culpamos a la gente que a pesar que somos pecadores, obviamente debiéramos ser condenados, pero hubo un pago, hubo un nuevo pacto, que esa sangre, que el que creyere en esa sangre, en ese Cordero de Dios, sería limpio de todo pecado. Claro que ese movimiento, esa acción la provocó Dios. La fe, las obras que tenemos, Él la ha dado de antemano. Todo nos dio. Y por eso es que una persona salvada hay obra. No es que soy salvo y hago lo que quiero y hago tontera y sigo haciendo las cosas y mi estilo de vida es ser tontera. No he visto salvación, solo una religión. He querido tomarme de esto y abusar de esto, y voy porque quiero solamente las bendiciones, quiero solamente la añadidura, y puede que me salpique las bendiciones o que me salpique las añadiduras, pero lamentablemente no soy transformado, lamentablemente no tengo la imagen de Cristo, y esa es la realidad. Predestinación es igual a decreto de Dios. La palabra presciencia, previo conocimiento. Eso significa previo conocimiento. Cuando mucha gente dice, sí, Dios ya sabía cuál iba a ser nuestra intención, si lo íbamos a rechazar o lo íbamos a aceptar. Entonces también me estás diciendo, como decíamos al principio, en que depende de mí la salvación, en que yo escogí a Dios, yo lo acepté, yo cooperé con esa conversión. Imposible, ni un muerto coopera con la salvación. Pre significa antemano o desde antes, destinado, si lo juntamos con destino. Desde antes o antemano, destinado. Y eso dice la palabra predestinación. Por eso es que una bendición. Pablo la miraba como una bendición extraordinaria. La palabra ciencia es conocimiento. Entonces por eso ocupa esta enseñanza, esta doctrina que habla con respecto a la presciencia, en que Dios conocía nuestra elección hacia Dios. Y Dios no va en contra de nuestra voluntad. De principio a fin, el hombre no tiene ninguna voluntad para escoger ni para elegir, porque no ve, está ciego, está muerto. La condición de una persona no tiene voluntad. ¿Por qué? Porque odia a Dios, no ama a Dios, no ve a Dios, no oye a Dios, no está ahí el Espíritu Santo. Es imposible. Eso es caer de la gracia. Realizarse la gracia, no salvación, aunque esa persona ya está perdida. César decretó y fue la causa de que Jesús naciera en Belén, pero hubo un decreto antes de eso. Dios había dicho que Jesús iba a nacer en Belén. Entonces creemos esto, ¿no es cierto?, en que se había decretado y lo que decretó, ¿no es cierto?, César, así fue predestinado. Hay muchas cosas que hablan de predestinación que iban a ocurrir y las creemos, pero con respecto a predestinación a salvación, nos cuesta, que es una bendición eso, nos cuesta. ¿Por qué? Porque hay que hablarlo con humildad, hay que hablarlo con sabiduría. No es para agarrarse la mecha hablando de este tema, por eso es que es complicado, por eso abrimos los micrófonos, abrimos las cámaras, la transmitimos en la radio, la ponemos en las redes sociales, para que podamos abrir nuestra mentalidad, poder decir, Señor, ayúdame a entender esto, porque esta es la base del Evangelio, esta es la base. Si no estamos en esta base, estamos caídos, no estamos en un fundamento sólido, estamos caídos. Cuando estamos arriba, sostenidos, cuando entendemos que Él es el autor de nuestra salvación, Él nos predestinó
y Él nos tiene de su mano para siempre. Él nos ha predestinado para siempre. Entonces Él nos tomó, nos tiene de su mano. ¿Quién nos podrá arrebatar de su mano? Nada podrá arrebatarnos de su mano. En Pablo había alabanza y gratitud, porque Pablo no veía la predestinación como una maldición, sino que Pablo veía la predestinación divina como algo de bendición. Pablo no veía como algo negativo, algo como maldición. Pablo veía la predestinación como una bendición. Hay muchos de nosotros que no lo vemos como una bendición, vemos otras cosas. Bendiciones espirituales. ¿Esto es espiritual? No. Volvemos de nuevo, ¿cierto? Porque siempre nuestro corazón tira hacia allá, hacia las cosas materiales. Siempre nuestro corazón, nuestra vida, hay una tendencia a lo material, hay una tendencia porque hay un afán por tener cosas, hay un afán por tener éxito, hay un afán que no es malo, ojo, no estoy hablando en contra de eso. Aquí llamo yo, ¿no es cierto? Aquí llamo yo para mí con toda bendición de lo alto. Si para mí la predestinación, y veo que para mí el celular es una bendición y para mí la predestinación no es una bendición, estoy caído del fundamento de Dios. Esa es mi realidad. No estoy arriba de ese fundamento, sino que de mi propio fundamento. Dios no es un tirano que juega a los dados o al cachipún, le puse yo, con respecto a nuestra salvación. No, Dios ya tiene todo determinado, preparado de antemano, mucho antes de hacer el mundo. Nos había amado, nos había predestinado, nos había elegido, nos eligió. Es una bendición. Esa es una bendición. Dios no elige por ser bueno y a otro rechaza por ser malo, sino por su beneplácito, que significa su permiso, su aprobación, que es por gracia. Los dos hijos de Rebeca aún no habían nacido para recibir según su destino. Aún no habían obrado ni bien ni mal para que fueran destinados. De antemano ya habían sido destinados. No habían hecho ni bien o mal. Esaú recibió justicia, Jacob recibió también gracia. Ninguno de los dos recibió injusticia. Repito, Saúl recibió justicia, Jacob recibió gracia. Ninguno de los dos recibió injusticia. Los dos fue justo. Fue justo. Dios nunca castiga a gente inocente, pero sí redime a gente culpable. Eso es lo que tenemos que comprender, entender. Pero es Dios eso es lo que tenemos que entender, que es Dios el que nos ilumina. Es Dios el que nos hace entender esto. Tampoco voy a atacar ni decir cómo, no. Lo que yo recibí de gracia, tengo que darlo de gracia. Ser paciente, poder hablar, porque en nosotros debe haber amor, en nosotros debe haber, ¿no es cierto?, debe haber comprensión. Lo que yo no entendía, Él tampoco lo entiende, lo que yo no entendía antes. Y ese debe ser nuestra compasión, nuestro amor, humildad, sabiduría, el poder entender, el poder comprender estas cosas que solo Dios lo pudo hacer, solo Dios pudo haber hecho esto, el poder haber entendido. Y aún nos falta mucho entender este tema de ser predestinado por gracia y por su favor y por su misericordia. Dios nunca castiga a gente inocente. Dios nunca va a castigar a alguien que es inocente. Al contrario, Dios salva
a gente que es culpable. Dios redime, compró a gente que era culpable. Siempre culpamos a Dios. Al contrario, Dios siempre está haciendo algo en favor a nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que hemos sido escogidos de todo, nos convenció. Esa es nuestra mayor bendición. No hay otra bendición que esa. El haber sido predestinado. Nuestra elección no está basada en nuestra carrera, en nuestros actos, en nuestra elección o en nuestra voluntad. A fin de cuentas, descansa solamente en la soberana voluntad de Dios. Lo que hablábamos de la carrera, ¿no es cierto? No es del que corre, Romanos 9, Pablo hablando, no es del que corre. Es decir, nuestra elección no está basada en nuestra carrera. No está basada en tu carrera. No está basada en tus actos. Tu elección no está basada en tu voluntad. No está basada en tu elección, en tu carrera, en tu pelea, sino en la voluntad soberana de Dios. Él es el que llama. Él llama. Cuando Él llama a un muerto, lo resucita. A la vez lo está resucitando y camina. Así fuimos nosotros como Lázaro. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Espiritualmente Él nos llamó. Estábamos muertos espiritualmente y nacimos de nuevo. Resucitamos en Cristo. Nosotros no hicimos nada en esa transición de muerte a vida espiritual. No hicimos nada. Él hizo todo en nosotros. ¿Qué podemos decir, no es cierto? Estas cosas tan grandes, tan maravillosas, estos misterios, el poder comprender la obra magnífica, soberana de Dios. Que podamos entender en esta hermosa cadena de oro, en esta cadena de oro. Usted me dice, ¿cuál es la cadena de oro, pastor? Romanos 8. Romanos 8, 28. Y ahora, una... Romanos 8, 28. Mire qué hermoso. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados. Quienes lo aman. ¿Y por qué lo amamos nosotros? Porque Él nos amó primero. Nosotros no lo amábamos. Cuando Él nos amó, nos llamó, nos convenció y percibimos su amor, estamos recién percibiendo su amor, comenzamos a enamorarnos de quienes lo aman y son llamados. Él nos llamó según el propósito que Él tiene para ellos, salvación. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Nosotros, ahí estamos todos los elegidos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él, y luego de poner en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Les dio su gloria. Nos predestinó, nos justificó,
Imagínense, esa es la cadena de oro. Esa es la hermosa cadena de oro. Y miren lo que dice esta versión. Porque el Señor ejecutará su sentencia. No, estoy mal. Ahí está. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, nos predestinó que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo desde antes, para que Él sea el primogénito ante muchos hermanos. Y los predestinó también, y a estos también los llamó. Predestinó, los llamó, y a los que llamó a estos también los justificó, y a los que justificó a estos también los glorificó. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque Él nos tiene agarrados en su mano. Nada nos podrá separar del amor de Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nos amó, ¿no es cierto? Dice que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Una cadena de oro. Eso es lo que Dios hizo. Muchos dicen, ¿no es cierto?, que cuando Dios hablaba de Saúl y hablaba de ¿cómo se llama? De los dos hermanos, estaba hablando de Israel completo. No. Me atrevería a decir, con todo lo que he podido analizar, estudiar, con todo lo que Dios de una u otra forma ha ido iluminando, está hablando de predestinación, salvación personal, de que Dios ha escogido. Dios ha escogido a salvación, y como convenció a este grupo, ¿es injusto eso? No. Dios hizo barro de honra y otro de deshonra. Su palabra es una espada que tiene doble filo hacia acá y hacia allá. ¿Qué significa? No es que Dios está cortando para allá y está cortando para acá al que predica, no es eso. Que Dios corta para salvación, para el que cree, y corta para maldición, perdición para el que no cree. Pero es Dios. No es que yo creí y lo hace porque yo hice algo. Fue Dios. Y por eso que por Dios que debiéramos tomar esta Biblia, orar, congregarnos. Porque con todo lo que Dios hizo, tampoco vamos a pretender que tenemos que pagar por esto. No, por gratitud. Todo lo hacemos porque de gracia recibimos y de gracia damos. Oramos juntos. Señor, gracias por esta instancia de poder abrir tu palabra. Queremos día a día transmitir este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a poder no solo leerla por leer, sino que poder entenderla. Que tú nos ilumines cada día, Señor, tu palabra, tu destino, tu amor grande que nos ha predestinado desde antes que hiciera el mundo, Señor. Glorifícate en medio de nuestras vidas, Señor. Esa fortaleza, cuando vemos esto, cuando vemos tu gracia, cuando vemos tu favor, estamos tan apasionados, aun cuando no vemos nada, Señor, como
Josué y Caleb, Señor, que fueron hombres que tenían un espíritu distinto, una actitud distinta, Señor, porque ellos vieron las tumbas, vieron a los patriarcas, Isaac, Jacob y Abraham. Cuando vieron eso, dice que esta es nuestra. Ayúdanos a ver, que se nos revele, que nos ilumine, Señor, como Josué y Caleb vieron. Ellos tenían tu Espíritu, Señor. Tenemos el Espíritu Santo. No todos en ese tiempo tenían el Espíritu Santo. No todo. Moisés lo tenía, Josué lo tenía, y los 70. Moisés dijo, ojalá que todos profetizaran, ojalá que todos tuvieran el Espíritu Santo sobre ellos. Y Moisés, de una u otra forma, Señor, ya estaba profetizando en que vendría un Pentecostés, que todo el pueblo tendría el Espíritu Santo y se pondría entre nuestras vidas. Seríamos su altar, seríamos su templo, su iglesia, su cuerpo. Gracias por esa tremenda, Señor. Y eso nos hace fuerte para tomar cualquier cosa, Señor, con fe. Y no es porque somos encachados, no es porque tenemos un espíritu encachado, sino que porque está tu Espíritu Santo. Por gracia, Señor, por todo lo que tenemos, Señor. Lo que vio Josué y Caleb, lo vieron porque vieron las tumbas, Señor. Vieron a los patriarcas en la tierra de Hebrón. Qué tremendo, Señor, poder estar. Y que tú también puedas ver, que Dios te muestre cosas, te muestre tu palabra, su palabra, y muestre los tesoros que hay. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima bendición. Que Dios les bendiga. Chao, chao.